noches. Para realizar la grabación del ejercicio práctico, el componente práctico número 2 de la materia de software de ingeniería. Mi nombre es John Alexander Poveda. Y bueno, pues inicialmente se nos solicitó que diseñáramos un programa, como dice el ejercicio. Realice un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario y permita buscar un dato en ella, indicar cuántas veces está repetido y en qué posiciones está. Una vez ubicados los datos, debe dar la posibilidad de modificar aquellos que el usuario indique por el valor que de igual forma él determine. Al final mostrar una nueva matriz modificada. Acá en la práctica se nos muestra, en la guía del componente práctico se nos muestra un ejemplo donde se suministran unos datos, se genera una matriz, se localiza el dato que se proporcionó inicialmente, se encuentran sus coordenadas y se pregunta si se quiere modificar cada coordenada y al final se entrega una matriz nueva. Bueno, entonces voy a primero hacer la explicación como con un ejemplo de que esté funcionando correctamente el ejercicio práctico. Lo pongo a correr acá, sobre acá para poder visualizar mejor, y pongo a correr el programa. Bueno, dice que ahora la carpeta en la que está el guardado, la carpeta original que solo abre los ejercicios que están cuando está acá cargada la carpeta en la que uno tiene los ejercicios. Entonces empezamos, ya nos dice introduzca los parámetros del ejercicio. Así, primero orden, después los rangos de datos, que es un dato inicial y un dato final, y el dato a buscar, el número que uno quiere buscar. Primero orden. Entonces vamos a introducir una matriz, digamos, de 5. Una matriz de orden 5 quiere decir que es una matriz cuadrada de 5 por 5, que es lo que se nos pide inicialmente. El número inicial. En el rango se define entre qué rango de números quiere que trabaje. Entonces voy a poner, por ejemplo, 1. Y el rango final, un número final. Pongamos, por ejemplo, pongo 10 como para asegurar de que se me repitan los datos. Y el número a buscar, un número entre 1 y 10, cualquiera, puede ser el 7. Entonces se me genera la matriz y me dice que el dato se encuentra cantidad 3 veces en las siguientes posiciones: 5, 1, fila 5, 1, 3, 4, 5, posición 1, acá está. Recordemos que MATLAB lee por columnas, entonces el primer dato que me botaría sería el de la primera columna. El siguiente está en la posición 1, en la fila 1, en la posición 5, fila 1, posición 5, este 7, y el último dato en la fila 5, posición 5. Ahí podemos verlo. Acá que introduje una pausa como para tener la oportunidad de leer primero los datos antes de que inicie las consultas, de si uno quiere modificarlo. Entonces que primero uno vea la matriz y vea las posiciones donde está el dato solicitado y presione Enter para continuar. Acá ya se genera la primera pregunta, que si uno le preguntan ¿quieres cambiar el número de la fila 5 columna 1? Le da la opción de 1 para sí o 0 para no. Entonces pongamos que sí lo deseamos modificar. ¿Por qué número deseas modificarlo? Uno puede introducir cualquier número. Voy a poner, por ejemplo, 99 para generar el cambio. Ahora me pregunta el siguiente dato: ¿quieres cambiar el número de la fila 1 columna 5? Pongámosles que este no queremos cambiarlo, le ponemos 0. Inmediatamente nos salta el siguiente dato, sin preguntarnos nada más. ¿Quieres cambiar el número de la fila 5 columna 5? Pongámosle que sí. ¿Por qué número deseamos cambiarlo? Pues vamos a escribir el 99 como para asegurarnos de que podemos comprobar en qué número, o sea, si se modificaron los números que nosotros introducimos.
y me da la matriz resultante. Como vemos, el primer número que nos solicitó cambiar, que nos sugirieron cambiar fue el de la fila 5, columna 1. Y acá está, por el 99. El siguiente número que nos preguntaron si queríamos cambiar y dijimos que no, fue el de la fila 1, columna 5, es este 7. Y el último número, fila 5, columna 5, el 99. Bueno, ya vimos que sí funcionó, o sea que sí se está cumpliendo las indicaciones que solicitadas en la guía del componente práctico. Ahora vamos a ver cómo se hizo el algoritmo para el funcionamiento del programa. Todas las estas y empiezo así con una explicación sencillita. Bueno, inicialmente introduje unas líneas, bueno, pues con unos textos para que le fueran dando las indicaciones al usuario de qué pasos tenía que seguir. Entonces, inicialmente un display que introduzca los parámetros en tal orden, las sugerencias. Entonces acá se pregunta el primer dato del orden. Ese primer dato se le asigna una variable que acá la llame A. Después del rango inicial, otra variable que la llame B. El rango final, una variable que se llamó C. Y el número de dato a buscar, que es una variable que se llamó D. Ya teniendo introducidas las variables, se introduce esta función, que es una función que me genera una matriz cuadrada, no una matriz, con esos rangos. Entonces es una matriz aleatoria. Entonces B y C, que son estos componentes, estos son como el rango entre el que se puede mover los valores que se le asignen a la matriz. Y A es el orden de la matriz. Si podría haber colocado acá otro dato, A, otro número, y me generaría una matriz con esos valores de filas y de columnas. Pero como acá estamos solicitando una matriz cuadrada, solo introduje una entrada, ya que se me genera una matriz cuadrada de este orden. Acá se genera la matriz. Esta función le asigna a estas dos variables, a la variable fl y cl, le asigna localizando dentro de la matriz M los valores que sean igual al dato D, que el dato D es el que se solicitó acá, que es el que uno quiere buscar. Al ejecutar este comando, me devuelve dos vectores columna. No sé si acá lo podríamos mostrar. Lo pongo a correr, le elimino el punto y coma para que me muestre esos datos. Orden, pongamos una matriz cuadrada de orden 4, el rango inicial 1, rango final 10, número a buscar el 4. Bueno, acá nos representó. No, eliminé fue el punto y coma de la talla, del tamaño. Bueno, acá nos devolvió este dato que es es una medición. Dice así, es el tamaño del vector FL, que fue el que nos generó acá, el primer parámetro. El primer parámetro es las filas. Entonces nos devuelve una que tiene dos filas, porque pues, obviamente salieron tomó dos datos. Bueno, enseguida de que genera los dos vectores, un vector FL que contiene las filas y el vector CL que contiene las columnas,
se hace este comando, se hace un ciclo while que se asigna, que se va a repetir j veces, o sea, la variable j se inicializa en 0, que hasta que j sea menor que z. Z es, como ya pudimos verlo, z es el tamaño que se le asignó a la variable fl, al vector fl. Ese tamaño es, para este caso, es 2 unidades 2 veces. Entonces nos repite el ciclo la cantidad de veces para generar los datos. Acá en la variable posición nos devuelve los dos puntos. El primer dato de cuando j está asignado a 1, como se inició en 0, se inicializó en 0. Cuando j vale 1, nos asigna el primer valor de la variable fr y el primer valor de la variable cl, que son estos datos. El primer valor hallado para la variable fl es 3 y el primer dato para cl es 1. Y eso sería el primer punto. Fila 3, columna 1. Al verificar aquí en el se ve que en la fila 3, en la columna fila 3, columna 1, fila 3, columna 1, se encuentra el dato que estamos pidiendo, el 4. Y se encuentra también en la posición de la fila 1, columna 4. Fila 1, columna 4. Seguidamente, se hizo una condicional if que si z es mayor a 0. ¿Por qué puse esta condicional? Porque va a existir el caso en que el dato que uno esté solicitando buscar no se encuentre en la matriz. Entonces, para no poner a correr todo este ciclo buscando un dato que no está en la matriz o preguntándole si uno lo quiere cambiar, puse que la condicional if, si z es mayor a 0, z es el tamaño o sea, la cantidad de datos en FL. Si hay datos en FL, quiere decir que la variable FL quiere decir que hay filas, que hay datos en las filas. Entonces corre todo este ciclo. Pero si no, else, él va a transmitir el número no está y se termina el funcionamiento del comando. Suponiendo que si hay zetas, o sea, si hay filas, que es el dato que tenemos acá, introduje este pause. ¿Este pause para qué lo introduje? Porque cuando estaba corriendo el programa, me botaba de una vez la primera pregunta y como que no había tiempo para revisar, hacer la lectura de la matriz y comprobar que el dato sí se repetía tantas veces y comprobar en que si las posiciones que le estaba dando a uno eran correctas, como para hacer revisión de la matriz. Entonces por eso introduje ese pause como para que le diera la oportunidad a uno de verificar ese tema. Ya después uno corre el programa y genera un ciclo while, pero esta vez igualmente para que se repitiera hasta que alcanzara la variable z, que es el número de filas, pero esta vez con la variable k para este ciclo. Está acá inicializada en 0. Lo mismo, unas imágenes para que le pregunte, unos textos para que se le haga el interrogante al usuario de qué tipo de qué tipo de dato tiene que introducir, si quiere cambiar el dato, si no quiere. Entonces, acá le dice a uno el valor NFL para la o sea, FL es el vector que contiene las filas y CL es el vector que contiene las columnas. Entonces le pregunta a uno que si quiere cambiar el dato que se encuentra en la fila, el primer dato, en la columna, el primer dato. Y así cada vez que yo vaya haciendo un ciclo, pues ya botará el segundo dato y el segundo dato también, así sucesivamente. Le asigné el 1 para el sí y el no para el 0, como se suele usar, el 1 para señalar un true y el 0 para señalar un no o un false. Asigné esa variable
esa entrada a la variable camp, que es como por cambiar, y introduje una condicional if. Si se introduce un 1, corre este comando. Y si se introduce otro número, se termina y vuelve otra vez a correr el ciclo while. Si introducen el 1, le hace la condicional, le hace la pregunta a 1, ¿por qué número desea cambiar? Y aquí esta función lo que hace es reemplazar el número que se encuentra en este número, en esta coordenada, en la fila 1, no, el primer dato para el vector FL y el primer dato para el vector CL, introduce el número nuevo. Ya después de eso termina y vuelve a correr el ciclo while hasta que se hayan reemplazado todos los datos que encontró el Finalmente, cuando se acaba ese ciclo while, presenta la matriz resultante y otra vez se presenta M. Bueno, como pudimos ver, ya se explicó el ciclo, se explicó todo el programa para la generación de esa matriz y se comprobó que funcionaba adecuadamente. Buenas noches, muchas gracias.